días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Me escuchan ahí? Bueno, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, te damos gracias porque eres bueno en gran manera, te damos gracias por tu fidelidad y tu misericordia. Gracias por el privilegio que tenemos de poder estar esta mañana en este lugar congregado, Señor, alrededor de tu palabra, unidos como hermanos, como cuerpo de Cristo, como iglesia. Gracias, Señor, porque tenemos esa libertad que nos permite gozarnos en tu presencia. Señor, y como lo hemos hecho durante ya mucho tiempo, oramos, Señor, por aquellos hermanos y hermanas en diferentes lugares del mundo que no tienen esa libertad, que no se pueden congregar con esa libertad o que definitivamente no lo pueden hacer. Aquellos que están siendo perseguidos por predicar el Evangelio, aquellos que están siendo encarcelados y asesinados por predicar el Evangelio. Te pedimos que les animes, que les consueles, que les fortalezcas a ellos y a sus familias, que proveas refugio, que proveas para sus necesidades, que cumplas tu propósito a través de ellos, Señor, y que si muchos de ellos han entregado su vida para predicar el Evangelio, Señor, que no sea en vano y que muchas personas puedan conocerte a través de ellos, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio que tenemos de hacerlo hoy y también, Señor, queremos agradecerte por todos aquellos hermanos y hermanas que han estado de cumpleaños durante esta última semana, la hermana Liliana Ochoa y todos aquellos que no tengo aquí en mi lista, pero tú los conoces, Señor. Pedimos una bendición especial para todos y cada uno de ellos, que seas tú glorificándote en sus vidas, Señor. Hoy de una manera especial queremos pedirte por la familia Berkeley, Señor. En la noche anterior falleció la mamá de nuestro hermano, Señor, y sabemos que es un tiempo para la familia pues de recogimiento, Señor, seguramente de tristeza por la ausencia de un ser querido, pero ellos albergan esa esperanza, Señor, de que tienen en ti, esa paz que tú has puesto en ellos, y te pedimos que los abrigues, que los abraces, que los consueles, que los confortes en este tiempo, Señor, que seas tú con ellos, Padre. Te damos gracias, Señor, también porque nos das la oportunidad de estar en este lugar adorándote, y recordando hoy también, Señor, aquella mañana del 11 de septiembre del 2001, Señor. Y queremos pedirte de una manera especial por todas las familias que hasta el día de hoy, después de tantos años, siguen sufriendo, siguen tristes, siguen angustiadas sin poderse recuperar por las pérdidas de tantos miles de personas, Señor. Te pedimos que seas tú fortaleciendo a todas estas familias, porque esta es una fecha que año tras año pues a todos ellos les duele y a esta nación también. Fortaleza para todos ellos, Padre. Te pedimos, Señor, que bendigas tu palabra en esta mañana, que esa palabra que nos congrega pueda ser una palabra viva en nuestra vida, Señor, y que nosotros podamos no solamente almacenarla en nuestra mente, sino que nosotros podamos ponerla en práctica, porque de eso se trata, Señor. Una manera en cómo nosotros podemos agradecer todas tus bendiciones es a través de nuestros cánticos también, y hoy ofrecemos, Señor, estos cánticos como una muestra de gratitud hacia ti, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, vamos a lo que es. Yo creo que muchos están esperando hoy, los que me conocen seguramente estarán esperando, bueno, ahora sí le llegó al pastor el tiempo de hablar, porque se acabó de morir la reina. Y ustedes saben que a mí ese tema me gusta. No les voy a decir mayor cosa, pero quiero decirles solamente algo. Sí, el 8 de septiembre falleció la reina Isabel. Y algo interesante en todo esto, que es una lección también para todos nosotros. Ella, por 70 años, estuvo recibiendo venias de miles de personas, millones de personas alrededor del mundo. Todos aquellos que la conocían o tenían algún encuentro con ella tenían que inclinarse delante de ella. Su mismo esposo nunca pudo caminar frente a ella en toda su vida, sino detrás de ella. Ella era una mujer de fe, según lo que dijo públicamente muchas veces, reconocía que Jesucristo era el Salvador, pero solamente Dios sabe. Pero ¿saben qué es lo más hermoso, hermanos, de toda esta enseñanza, o lo que yo puedo rescatar de esta situación? El día 8 de septiembre, la reina
se tuvo que hincar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto, hermanos, es maravilloso. ¿Por qué? Porque nos deja claro una enseñanza, una verdad, y es que absolutamente nadie en este planeta está por sobre la soberanía de Dios. Todos nosotros, como dice la palabra, tenemos que doblar nuestras rodillas delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nadie se va a escapar de eso, hermanos. Sí, duró muchos años, muchos, pero tenía que llegar el día de tener ese encuentro. Y ese día también nos puede llegar a nosotros en cualquier momento. Así es que lo que tenemos que mirar en todo esto que está pasando es que nadie tiene escapatoria. Todos nosotros vamos a tener ese momento en el que vamos a tener que ver a nuestro Señor cara a cara y dar cuentas de lo que hicimos y de lo que no hicimos. Y la pregunta es, ¿estamos preparados? Esa es la pregunta, hermanos. Quiero compartir algo interesante. Yo creo que a todos nosotros, bueno, levanten la mano los que somos fanáticos de los Legos, los que les gusta armar Legos. Ay, qué aburridos. Levanten la mano de verdad. ¿Ninguno armó Legos con sus hijos o armó Legos de niño? ¿No les gusta? Bueno, ¿estoy en el lugar equivocado? A mí me gustan mucho los Legos. Me gustan mucho los Legos. Siempre jugué Legos. Y a mi hijo le fascinan. Entonces, si uno está armando, está construyendo algo, ayer él estaba queriendo armar algo con unos Legos, yo le puse la base, le puse alrededor unos muritos y le dije, empieza a levantar los muros de alrededor de esa casita. Entonces, claro, habían fichas de 6, de 4, de 2, habían las fichas larguitas, pero como yo le puse la base de todas las larguitas, él quería levantarlas con las mismas para arriba. Le dije, no importa, levántalas con las que encuentres. A ver, pon a prueba tu creatividad. Entonces, cuando uno está construyendo, hermanos, vamos a hacerlo aquí, cuando uno está construyendo algo, pues uno tiene que construir con sentido, ¿cierto? Uno tiene que construir con sentido, lógico. Ya mi hijo a estas alturas estaría infartando. Ya él se estaría infartando. A ver. ¿Quiénes de acá han construido casas? Han trabajado en la construcción. Esto, hermanos, ¿qué va a terminar pasando? Ahorita si lo suelto. Se va a desbaratar, se va a caer. Entonces nosotros tenemos, hermanos, que hacer las cosas bien, ¿cierto? Entonces mi hijo ya, como les digo, ya estaría infartado. Porque él tiene que hacer los colores todos iguales, todo tiene que coordinar. Entonces, supongamos que lo ponemos así, lo ponemos aquí. Digamos que así ya tiene un poco de más sentido, ¿cierto? ¿Qué quiero demostrarles o enseñarles con esto, hermanos? Que cuando nosotros estamos edificando algo, pues tenemos que hacerlo bien. Tenemos que hacerlo con los materiales correctos. Tenemos que hacerlo en el orden que se deben hacer las cosas. Si nosotros no hacemos o no edificamos o no construimos con los materiales correctos, con las herramientas correctas, de la manera correcta, en el orden correcto, esa estructura tarde que temprano se va a derribar, se va a destruir y puede causar muchos daños. Hoy vamos a estar estudiando nosotros en 1 Corintios capítulo 14, versículos 1 al 40. Y yo he titulado esta enseñanza, Edificando la Iglesia. Edificando la Iglesia. El apóstol Pablo viene hablando desde el capítulo 12, es decir, capítulo 12, 13 y 14, viene hablando sobre los dones espirituales y el propósito de ellos que han sido dados, y eso lo sabemos, lo tenemos claro, los dones han sido dados para la edificación de la iglesia. Sin lugar a duda, algunos hermanos de la iglesia en Corinto estaban clasificando los dones, eso ya lo estudiamos. Ellos pensaban que algunos dones eran mejores o más importantes o más relevantes que otros. El apóstol Pablo los está animando a buscar
la oportunidad de ejercitar, de practicar esos dones y de buscar los que ellos en su momento consideraban mejores para cada uno. Pero el apóstol Pablo también les está advirtiendo que por sobre todo, lo que realmente es importante es el amor ágape. Y eso lo vimos la semana pasada. Entonces, los dones son capacidades, es una dotación que todos los creyentes recibimos, uno o varios, para edificación del cuerpo de Cristo. Y todos nosotros debemos usarlos, pero tenemos que usarlos con base en el amor ágape, que lo aprendimos la semana pasada. En el capítulo 13, precisamente, que estudiamos la semana pasada, el apóstol Pablo les está advirtiendo a los corintios y a nosotros el día de hoy, que de nada sirve buscar los dones que ellos consideraban más importantes, siendo todos iguales, por supuesto, pero sin amor ninguno sería realmente eficaz. Entonces, ellos se podían emocionar buscando el don de lenguas o el don de sabiduría, de profecía, de qué sé yo, todos los dones de los que nos habla aquí el apóstol, pero si ellos buscaban esos dones y no tenían la intención de usar esos dones basados en el amor ágape, en el amor perfecto, no iba a tener sentido absolutamente para ellos y para nadie. El amor, hermanos, es el fundamento en el desarrollo de los dones espirituales. Y se trata entonces de edificar la iglesia. Ese es el propósito, edificar la iglesia, antes que engrandecer nuestro ego personal. Porque hay quienes pueden usar los dones que Dios les ha dado para convertirse en alguien más popular, para convertirse en alguien más atractivo, ¿sí? Para alguien que la gente le rinda pleitesía, respeto, porque tiene uno o varios dones y los usa con esa intención. Pero ese no es el propósito es edificar la iglesia. Y todo esto, hermanos, hace parte del orden que Dios mismo establece en el desarrollo de la iglesia. Es en el capítulo 14, entonces, que hoy leemos o que hoy estudiamos, donde el apóstol habla sobre el uso de algunos dones que podían estar causando un desorden que evidenciaba totalmente esa falta de amor en la iglesia de Corinto, y que es el fin de toda la manifestación del Espíritu Santo, el amor. Entonces él dedica este capítulo 14 a llamar la atención y a exhortar a los corintios, porque estaban usando mal los dones, estaban por fuera del propósito divino. Este capítulo 14 es un capítulo que ha causado muchas controversias a los que les gusta estudiar así detalladamente. Este capítulo 14, como les digo, ha causado muchas controversias dentro de la iglesia y de todas las denominaciones, porque hay muchas denominaciones. El tema de las lenguas definitivamente divide, porque hay diferentes posiciones sobre este asunto de las lenguas. Por eso, la mejor manera de entender este capítulo 14 es, como siempre me gusta, o como siempre busco hacerlo yo, es observando el verdadero sentido de ese capítulo. Porque a veces nosotros leemos un texto, tiene un título, tiene un contenido, y nosotros tomamos eso como, bueno, este es el mensaje de lo que Dios está hablando, pero hay que ir más allá. Ahí es cuando tenemos que escudriñar, esculcar, a los que les gusta esculcar. A mí de chiquito me gustaba esculcar todas las cosas de mis tíos, de mis abuelitos. Esculcar, y encontraba una cantidad de... Esculcando, encontré la libreta militar de mi abuelo, como de 1800 y tanto. Y esculcando, y me quedé con ella, y la conservo hasta el día de hoy. Mi papá y mis tíos no creen que la tenga, y la tengo guardada. Porque esculcando la encontré, un tesoro. Hay que hacer eso con la Biblia. Hay que esculcar, hay que escudriñar y encontrar el tesoro. No siempre es ese tema primario que está ahí. Hay que profundizar en ello. Y ahí es cuando la oración surte su efecto. Por eso cada vez que leemos la Biblia tenemos que orar para que el Espíritu Santo nos
de la enseñanza que realmente necesitamos de ese texto. Ahora, buscando más allá de ese simple tema de las lenguas y entendiendo qué es lo que realmente Dios a través del apóstol Pablo le está hablando a la iglesia, nosotros debemos aprender, como les acabo de decir, a leer entre líneas y encontrar la revelación de Dios para nosotros. Si el tema de las lenguas, hermanos, divide, entonces ¿para qué nosotros perdemos más tiempo discutiéndolo? Hay algo mejor, y es que si nosotros estamos de acuerdo en algo, entonces enfoquémonos en lo que estamos de acuerdo, y todos los que creen en las lenguas, los que no creen en las lenguas, todos están de acuerdo en una cosa, en que debemos anunciar las buenas nuevas de Jesús. Para quienes enseñan, o para quienes enseñamos, yo no enseño esto, pero hay muchos que enseñan que es obligatorio hablar en lenguas para demostrar que el Espíritu Santo habita en nosotros. Entonces, para todas esas personas, y con esto voy a ponerle punto final al tema, para avanzar en lo importante. Para todos aquellos que enseñan que es necesario hablar en lenguas para demostrar que en nosotros habita el Espíritu Santo, a todos ellos yo les hago esta pregunta. Según la Biblia, ¿Jesús habló en lenguas? Punto. El apóstol Pablo entonces es claro en el capítulo 14 sobre el fundamento del uso de los dones espirituales. Y el fundamento del uso de los dones espirituales es la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia. Ese es el propósito, la esencia, lo que realmente es importante en el uso, en el desarrollo de los dones espirituales. La edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia. Y hermanos, debe ser nuestro único propósito. Es interesante porque los títulos en la Biblia, ya les he enseñado esto también, los títulos que trae ahí su Biblia, que trae unos títulos antes de cada capítulo, esos títulos no están en los textos originales, no son inspirados por Dios, son puestos por los traductores, por los editores, de acuerdo a lo que ellos consideran que es el tema central del texto. Pero de este capítulo 14, pues vi muchas versiones de Biblias, todas coincidían en lo de las lenguas, pero encontré una versión que es la palabra de Dios para todos, y esa versión, el título que le da al capítulo 14 es fortalezcan a los demás. Se me hace que agarraron un poco más ellos la onda, como se dice, ¿no? Y entonces sí, ellos están guiando a que nosotros encontremos en ese capítulo 14 ese asunto importante, fortalezcan a los demás. Y esto, hermanos, es de lo que estamos hablando, la edificación del cuerpo de Cristo. Creo que expresa esa verdad esencial de este capítulo 14. Miremos el versículo 1, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. El apóstol Pablo comienza invitando a los hermanos de la iglesia de Corinto, que si bien debían buscar los dones espirituales, realmente uno de esos dones importantes era la profecía. Y ya yo lo he explicado muchas veces, pero solamente lo repaso. Entendemos la profecía de la que está hablando el apóstol Pablo para nosotros hoy como la predicación del mensaje del Evangelio. Es decir, yo en este momento al predicar lo que la Biblia dice, estoy siendo un profeta o estoy profetizando. Si yo vengo a decir, he aquí dice el Señor, ustedes tienen que... Eso es una falsa profecía. Pero la profecía de la que nos está hablando el texto es eso, es predicar el mensaje del Evangelio. Y es lo realmente importante. De nada, hermanos, de nada sirve tener cualquier otro don si no se habla de Cristo, si no se apunta al Salvador, si ese don no está sirviendo al reino.
al verdadero reino. Todos los dones tienen que apuntar a Cristo. Y entonces entendemos que el don que primaría entre todos sería la profecía o predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio. Y Pablo está animando a los hermanos para que busquen entonces mejor esta capacidad de predicar el Evangelio. Versículo 2 al 4 dice, pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. La persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. ¿Entienden esto? Entonces, teniendo en cuenta esta instrucción del capítulo 14, nosotros vemos un contraste importante entre estos dos dones, que eran los dones como más apetecidos, ¿no? Todos son importantes y todos son útiles en el cuerpo de Cristo, pero la mayoría recibían estos dones y los buscaban también, aunque el Espíritu reparte como quiere, al fin de cuentas, porque una cosa es lo que yo quiera y otra cosa es lo que Dios quiera, ¿sí? El hombre propone y Dios dispone, dice la Biblia. Entonces nosotros podemos querer muchas cosas, pero Dios sabe realmente qué es lo que nosotros necesitamos. Y hago a propósito, aprovecho esto para corregir un poco algo que dije la semana pasada, que yo no estaba aquí para predicar lo que ustedes quisieran, sino lo que Dios pusiera en mi corazón que necesitan ustedes. Y haciendo esa anotación dije que yo hago eso, ¿por qué? Porque cuando yo estoy sentado escuchando la palabra, pues yo quisiera enseñar de la manera en como yo necesito escuchar. Yo la semana pasada dije que yo enseño de la manera en que yo quisiera escuchar, no, corrijo, de la manera en que yo necesito escuchar. Por eso la enseñanza, cuando yo enseño, trato de enseñar, pues así, como si usted y yo estuviéramos hablando de tú a tú, con lo más básico y sencillo, porque no tiene sentido que yo salga con un montón de palabras muy elaboradas, con un discurso muy elaborado, pero pues nadie me entiende y no se cumple el propósito. Entonces, lo que el apóstol Pablo está hablando acá es lo que realmente ellos necesitaban hacer. Y él estaba marcando una diferencia entre lo que producía el hablar en lenguas y lo que producía entonces la profecía. Les estaba demostrando que realmente la profecía podía impactar de una manera mejor, más positiva a las personas y poder cumplir ese propósito por el que ellos estaban, de edificar la iglesia. Estos dos dones, entonces, de los que está hablando el apóstol Pablo, básicamente son las lenguas y la profecía. Y hay que tener claro la misma distinción que hace el apóstol Pablo entre estos dos dones. Las lenguas hablan a Dios o a quienes entiendan. Y la profecía habla a todos los que oigan. Les cuento un testimonio de lo que es esta cuestión de las lenguas, ¿no? O lo que yo creo que es las lenguas según lo que dice la Biblia. Yo tengo un amigo, él ahorita creo que está aquí en Houston, pero él es también colombiano, pastor, William Arona. Y el hermano William, el pastor William, siendo jovencito, él se vino a estudiar a Dallas en un instituto cristiano, ¿no? Ese instituto pues tenía clases en inglés y en español, pero ellos tenían que presentar, él no sabía nada de inglés, pues lo que a uno le enseñan en el colegio, uno pasa todos los años de la escuela en mi país aprendiendo el verbo to be, no pasa uno de ahí el verbo to be y no le enseñan a uno nada, ¿sí? Pero eso era lo que él sabía. Entonces cuando él llega acá, pues él está tomando sus clases, pero en una de esas él tiene como una especie de examen. Entonces un examen es que delante de un auditorio completo él tenía que hacer una predicación totalmente en inglés. Entonces ¿el qué hizo? Le pidió a sus compañeros que se la escribieran y empezó a practicar algunas palabras. Él nos cuenta que cuando él empezó a leer su predicación, pues estaba leyendo en inglés y de un momento a otro él pudo separar como la vista de su texto y siguió hablando en inglés.
Él nos dice que Él en ese momento entendió que ese es el don de lenguas. Y es un don que le ha sido dado mucho a todos aquellos misioneros. Y he escuchado muchos testimonios de misioneros que han ido a muchos lugares donde ellos no hablan la lengua de ese lugar y Dios les concede este don para poderse comunicar. Esto es muy especial y muy particular. Las lenguas de las que habla el apóstol Pablo acá, si nosotros miramos en la palabra en el original, dice glosas o dice idiomas, lenguajes. Miren lo que dice Hechos capítulo 2, 3 al 11 rápidamente. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Para mí ese texto es muy claro y me interpreta el asunto de las lenguas. Punto. Como dirían en inglés, ¿cómo dirían? That's it. Este y otros versículos, porque hay más versículos, nos dejan claro que las lenguas de 1 Corintios 14 son idiomas u otros lenguajes. Y esto definitivamente se considera como un don sobrenatural. Recordemos entonces que la iglesia está surgiendo, comienza en Hechos capítulo 2, y aquí en Corintios está esta iglesia formándose y creciendo allí en Corinto, y estaba llegando a muchos lugares del mundo conocido. Y que entonces el Espíritu Santo les diera a los creyentes ese don de entender y de hablar otros idiomas, por supuesto, hermanos, que iba a facilitar la expansión del Evangelio. Por eso para ellos ese don era importante y ese don era vigente en esa expansión del Evangelio. Recordemos también que el lenguaje de los ángeles, como hablamos hace 8 días, es un lenguaje humano también. No es nada diferente. Se comunican en el idioma de los oyentes. Y leímos varios versículos. Ahora, por supuesto, los corintios, por esa influencia griega, por ese ego del conocimiento, ellos buscaban este don para resaltar entre los demás. Por eso Pablo les exhorta a que busquen mejor el don de la profecía, que es un don que realmente edifica a la iglesia y no solo exalta al creyente mismo. Seguimos avanzando. Versículo 5 dice: yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar, pues la profecía es superior que hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que se dice para que toda la iglesia se fortalezca. Estaba escuchando un Padre Nuestro en chino, y lo iba a poner en las diapositivas, pero como tenemos ahorita la reunión, dije, son muchos minutos más extras, pero seguramente los que sepan mandarín, los que sepan hablar, pues iban a ser bendecidos, el resto íbamos a quedar chinos. Y eso es lo que pasa, hermano, lo que el apóstol está exhortando. Hagamos algo que nos beneficie a todos, no solamente a unos cuantos. Si usted sabe hablar en hebreo, en arameo, en el idioma que quiera, y usted quiere en su casa orar en ese idioma, pues hágalo. Dios le entiende porque Él sí entiende. Pero los demás acá, pues no, a no ser que haya un traductor y nos ayude con eso. Los profetas, vamos a hablar ahora de la profecía, y la profecía, la palabra profecía la podemos entender como hablando como voceros. Voceros. Los profetas del Antiguo Testamento hablaban directamente el consejo de Dios a los hombres, y en muchos casos daban sentencias a los oyentes. En el Nuevo Testamento se entienden
también los profetas como mensajeros de Dios, por hablar la revelación de Dios. Pero, ya saben lo que enseñó el pero después que la Escritura existe como la Biblia, la profecía toma un lugar diferente y es solo la exposición de la verdad revelada y escrita. Lo que estoy haciendo yo acá. Entonces la palabra en griego para profecía sería el don de comunicar y hacer cumplir la verdad revelada. Comunicar y hacer cumplir la verdad revelada. El Evangelio es la verdad revelada. Es por esto, por lo que el apóstol Pablo es insistente en promover la profecía en la iglesia de Corinto. Es decir, que anunciemos el Evangelio. Es una iglesia que está en crecimiento y el apóstol Pablo, mientras estuvo con ellos por 18 meses, él todo el tiempo les estuvo enseñando, es decir, les estuvo profetizando, día y noche les enseñaba. Pero en este crecimiento que tiene la iglesia es necesario que los hermanos que ya recibieron esa enseñanza busquen con mayor deseo ese don de profetizar o de enseñar a otros. Porque una iglesia que está en crecimiento o una iglesia que quiere crecer, necesita más personas en la enseñanza y en la edificación, consolando, animando y exhortando. Ese es el propósito de la palabra. Efesios capítulo 4, 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y sigue hablando todos esos versículos hasta el versículo 16, donde habla del crecimiento para ir edificándonos en amor. Y Romanos 14, 19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Una vez más, edificando la iglesia. Todo esto siempre, hermanos, siempre sobre la base del amor y de ese propósito. ¿Cuál es el propósito? A ver, 1, 2, 3. Eso, hermano, ese es el propósito. La obra de Dios a través del Espíritu Santo en la iglesia ha sido manifestada de acuerdo a la necesidad de la iglesia. Entonces, conforme la iglesia ha ido creciendo, ha ido madurando, ha ido avanzando, se ha ido transformando, pues el Espíritu Santo entonces va desarrollando esos dones y esas capacidades en cada uno de nosotros. En este primer tiempo de aparición de la iglesia, de expansión de la iglesia, estos dones espirituales tan sobrenaturales eran necesarios. Conforme la iglesia iba creciendo y madurando, entonces otros dones fueron necesarios. Pablo está advirtiendo acá en estos versículos lo que realmente es necesario para la iglesia de Corinto. Sigamos leyendo, versículo 6 en adelante. Amados hermanos, si yo fuera a visitarlos y les hablara en un idioma desconocido, ¿de qué les serviría a ustedes? En cambio, si les llevo una revelación o un conocimiento especial o una profecía, una enseñanza, eso sí les sería de ayuda. Aún los instrumentos inanimados como la flauta y el arpa tienen que emitir sonidos nítidos o nadie reconocerá la melodía. Si el toque de la trompeta no es entendible, ¿cómo sabrán los soldados que se les llama a la batalla? Lo mismo ocurre con ustedes. Si hablan a la gente con palabras que no entienden, ¿cómo podrían saber lo que ustedes dicen? Sería igual que hablarle al viento. Hay muchos idiomas diferentes en el mundo y cada uno tiene significado. Pero si no entiendo un idioma, soy un extranjero para el que lo habla. Y el que lo habla es un extranjero para mí. Eso creo que los que estamos acá entendemos el asunto. Los que no manejamos bien un idioma o el otro. Lo mismo ocurre con ustedes, ya que están deseosos de tener las capacidades especiales que da el Espíritu, procuren
las que fortalecerán a la iglesia, a toda la iglesia. Por lo tanto, el que habla en lenguas también debería pedir en oración la capacidad de interpretar lo que se ha dicho. Pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. No es que yo aprenda a hablar inglés y venga y ore en inglés, no. Es que yo sin saber hablar inglés haga toda una oración en inglés. Eso sería hablar en lengua. Son dos sobrenatural. ¿Sí? Yo tengo el don de hablar en español, porque los hermanos que no hablan español no me entienden nada. Yo tendría ese don de hablarlo, pero de eso no está hablando la Biblia. Pero si, es necesario entonces, en ese preciso momento y por lo que la iglesia estaba pasando, que se fortalecieran en el conocimiento verdadero, en ese conocimiento profundo de Jesús y sus enseñanzas, más que en llamar la atención. Por eso Pablo usa todo el versículo para exhortarles. Pastor, pero ¿y usted para qué nos viene a enseñar eso si aquí no hablamos en lenguas? Pues creo. Pero yo lo que estoy es mostrando lo que el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia. ¿Y cómo lo podemos traducir para nosotros hoy? ¿Qué es lo que realmente necesita la iglesia hoy? Esos son los dones que debemos practicar. Versículo 15 en adelante. ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el Espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el Espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Pues si alabas a Dios solamente en el Espíritu, ¿cómo podrán los que no entienden alabar a Dios contigo? ¿Cómo podrán unirse a tu agradecimiento cuando no entienden lo que dices? Tú darás gracias, muy bien, pero eso no fortalecerá a la gente que te oye. Yo le agradezco a Dios, está hablando Pablo, yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes. Pero en una reunión de la iglesia, para ayudar a otros, preferiría hablar 5 palabras comprensibles que 10,000 palabras en un idioma desconocido. Eso ya nos está hablando del sentido del uso de los dones. Una vez más sale a relucir el amor, ese amor ágape, que piensa más en los otros que en nosotros mismos. Así que hagamos lo que tengamos que hacer para que todos seamos edificados y así la iglesia siga avanzando en su propósito. Sigamos leyendo los últimos versículos. Bueno, vamos por la mitad, del 20 en adelante. Amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas. Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. En las Escrituras está escrito: hablaré a mi propio pueblo en idiomas extraños y mediante labios de extranjeros, pero aún así no me escucharán, dice el Señor. Así que, como ven, el hablar en lenguas es una señal, no para los creyentes, sino para los incrédulos. La profecía, sin embargo, es para el beneficio de los creyentes, no de los incrédulos. Aún así, si los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión de la iglesia y oyen a todos hablando en un idioma desconocido, pensarán que ustedes están locos. Pero si todos ustedes están profetizando y los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Al escuchar sus pensamientos secretos quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios declarando: en verdad Dios está aquí entre ustedes. Ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado, otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice, pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. No más de 2 o 3 deberían hablar en lenguas. Deben hablar uno a la vez y que alguien interprete lo que ellos digan. Pero si no hay nadie presente que pueda interpretar, ellos deberían guardar silencio en la reunión de la iglesia y hablar en lenguas a Dios en forma privada. Que 2 o 3 personas profeticen y que los demás evalúen lo que se dice. Pero si alguien está profetizando y otra persona recibe una revelación del Señor, el que está hablando debe callarse. De esa manera, todos los que profeticen tendrán su turno para hablar, uno después de otro, para que todos aprendan y sean alentados. Recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede turnarse con otros. Pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz,
como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Hay muchas cosas que el apóstol Pablo está hablando, pero ahora el apóstol, entre todo eso que está diciendo, está hablando nuevamente sobre hacer las cosas con orden. Y esto también tiene que ver con el propósito de edificar la iglesia. El apóstol está diciendo cómo deberían llevar las reuniones. La iglesia de Corinto. No la iglesia bautista de Getsemaní, ni la de aquí al lado, ni la de aquí al lado. En este asunto. Entonces volvemos al punto. Él dice, uno traiga profecía, otro hable en lenguas, otro interprete. Eso yo no lo puedo traer para hoy y decir, no, es que acá tenemos que hablar en lenguas y otro interprete porque Pablo dijo en 1 Corintios que hay que hablar en lenguas. No, no, no. Él está hablando a la iglesia de Corinto. Por eso yo les decía hace un rato, hay que mirar entre líneas qué es lo que hay de ahí para nosotros hoy. Él está diciendo ahí que no es hacer las cosas por hacer. Los dones no se ejercían solo por ejercerlos, eran ejercidos dentro de un propósito divino en la iglesia. Y esto es lo que Pablo termina diciéndoles a los corintios, que se trata de prioridades y se trata de orden. El apóstol Pablo en varias ocasiones exhorta a la iglesia en Corinto para que se organicen y puedan mostrar un evangelio serio, digno de ser recibido por los no creyentes. Lo dice ahí en el versículo 26. Ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Entonces ahí dice, cuando se reúnan, le está estableciendo un orden, porque era importante mantener ese orden en la iglesia de Corinto, porque ya tenían muchos problemas y estaban dando muy mal ejemplo ante los no cristianos, no creyentes. Entonces necesitaban ordenarse para que puedan dar un buen ejemplo y el mensaje pueda surtir efecto. Si uno vive una vida desordenada, ¿cómo le voy a decir a mi vecino que crea en Cristo, que Cristo es el que transforma y cambia las vidas y ordena todo? No, yo tengo que dar ejemplo ante eso. Entonces estas recomendaciones que hace el apóstol solo buscan fortalecer la iglesia y que puedan tener un crecimiento sólido. Al fin, el apóstol Pablo no está limitando el uso de los dones, solo que lo plantea en medio de un orden que pueda ser también testimonio a los de afuera. Ya los últimos versículos, porque es que estos últimos están bien fuertes, ¿no? Escuchen lo que dice, del 34 al 40. Las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia. No es apropiado que hablen. Deben ser sumisas, tal como dice la ley. Déjenme terminar, hermanas. Ya estoy sintiendo allá. Esperen que ya les voy a explicar. Ustedes saben que yo siempre estoy de su lado. Esperen, yo termino. Versículo 35. Si tienen preguntas, que le pregunten a su marido en casa, porque no es apropiado que las mujeres hablen en las reuniones de la iglesia. Versículo 36. Calma, que no cunda el pánico. Calma. Versículo 36. ¿O acaso piensan, corintios, que la palabra de Dios se originó con ustedes? ¿Son ustedes los únicos a quienes fue entregada? Si alguien afirma ser profeta o piensa que es espiritual, debería reconocer que lo que digo es un mandato del Señor mismo. Pero si no lo reconoce, él tampoco será reconocido. Por lo tanto, mis amados hermanos, con todo corazón deseen profetizar y no prohíban que se hable en lenguas. Pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. Es muy importante aclarar algunos puntos al respecto. Para comenzar, debemos recordar que esta carta fue dirigida a la iglesia la iglesia de Corinto del primer siglo. Una iglesia naciente, una iglesia en crecimiento, ubicada en una ciudad muy especial, que ya lo estudiamos. Esa ciudad de Corinto estaba llena de culturas, de innumerables influencias religiosas. Además, la idolatría era practicada ampliamente. Había un templo, el templo de la diosa Afrodita. Ese templo y todo lo que sucedía alrededor generaba una fuerte influencia femenina en esa región. ¿Por qué? Porque este templo era habitado por unas 1000 prostitutas que eran sacerdotisas en ese templo. Ahora,
esto es lo que yo, Camilo, he estudiado y es mi pensar, pero usted tómelo, déjelo y haga sus propios estudios. Existe la posibilidad que algunas mujeres fuertemente arraigadas a esa cultura en Corinto estuvieran también dentro de la iglesia de Corinto. Entonces, la responsabilidad del apóstol Pablo era mantener el orden en los servicios públicos, porque la iglesia tenía que cumplir un propósito y nada debía estorbarlo. Además, hay una anotación radical y contundente para interpretar este texto para nosotros hoy. Versículo 34. Las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia, no es apropiado que hablen, deben ser sumisas, tal como dice la ley. Por supuesto, el apóstol está hablando de la ley judía. Ley, hermanos y hermanas, que obviamente no nos afecta, no nos guía, no nos determina a nosotros, la iglesia de Cristo, hoy. Nosotros estamos sujetos a Cristo y a su gracia. Y el apóstol Pablo lo que está, porque esos versículos ahí como que no encajan. Él viene hablando de otros temas. Y muchos estudiosos de la Biblia dicen esto como que no encaja acá y no hacen comentarios al respecto. Pero ¿por qué el apóstol Pablo lo dice? Los que hemos estado estudiando Corintios, ya vimos que habían muchos problemas, que dentro de la iglesia de Corinto habían hermanas casadas que tenían que comportarse de una manera y no lo estaban haciendo, se estaba generando un desorden en todo lo que debía haber un orden, según su ley, según su tradición, y el interés del apóstol era mantener ese orden. El interés del apóstol no era callar a la mujer, ni oprimir a la mujer, ni menospreciar a la mujer, ni prohibir a la mujer servir a Cristo. Recordemos que él en muchas ocasiones saluda a mujeres, en las cartas en las que hace saludos, saluda a mujeres que servían, ¿sí? Priscila y Aquila, eran una pareja, y en la mayoría de las cartas Pablo saluda a Priscila, que era la mujer en esa. Ahora, no quiere decir que con eso esté él dando un visto bueno a que la mujer tome el control absoluto, porque hay un orden establecido. Pero no está hablando el apóstol Pablo diciendo que la mujer no puede servir, que la mujer no puede participar en las reuniones. En su ley, en su cultura y en su momento en Corinto se estaba generando un desorden y era responsabilidad de Pablo ordenarlo. Entonces por eso lo dice acá y luego a Timoteo también se lo dice, ¿sí? Pero ahí les dejo el tema, hermanos y hermanas, para que sigan ustedes avanzando en el estudio. Concluyamos con esto porque ya vamos a comenzar la sesión de negocios. Entonces, hermanos, nuestros dones son para edificación de la iglesia. En esa dirección nosotros debemos ir a administrar nuestro don espiritual, cualquiera que sea, porque hay múltiples dones. Dios, hermanos, nos ha dotado, nos ha dado estas capacidades, estos dones, no para que nos crezcamos, sino para que crezcamos en comunidad, para que la iglesia crezca, que todos seamos beneficiados de nuestros dones. Mateo 28, 19 y 20. Leámoslo. 1, 2, 3. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, todo lo que nosotros hagamos, debemos hacerlo en el cumplimiento de esta comisión. Y los dones que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu Santo, sea cual sea, debemos usarlo en el cumplimiento de esta comisión. Con orden, con responsabilidad, con temor, con amor. Y no debemos salir de este lugar sin pensar en esto. 3 preguntas que las va a responder usted solamente en su mente y en su corazón.
¿Estoy ministrando o desarrollando mi don espiritual? ¿Estoy edificando la iglesia? ¿Qué puedo hacer para lograrlo? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias por lo que nos has enseñado hoy a través del apóstol Pablo, escribiendo esta carta a los Corintios. Gracias porque hemos entendido que más allá del tema de las lenguas y de todos los dones de los que se habla, hay algo más importante. Y es que todo lo que nosotros hagamos lo debemos hacer en la base del amor ágape. Lo debemos hacer en orden. Y lo debemos hacer para cumplir un propósito, la edificación del cuerpo de Cristo. Si nosotros cumplimos el propósito de edificar el cuerpo de Cristo con las capacidades que hemos recibido, entonces será muy fácil como iglesia cumplir esta gran comisión. Esa es la meta. Eso es lo que todos nosotros debemos hacer en nuestro día a día. Ayúdanos, Dios, a ir en esa dirección, a corregir lo que sea necesario corregir, a ajustar lo que sea necesario ajustar, a arrepentirnos de lo que sea necesario arrepentirnos y a activar en nosotros todo lo que tenemos allí sin activar, sin ejercer. No importa la edad, no importa la condición social, no importa la condición física, todos nosotros tenemos esas capacidades para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.